Muy buenas noches. El día de hoy damos comienzo a la serie Los Sexenios. Su tema es el ascenso, la crisis y la decadencia del sistema político mexicano, tratado en dos tramos. El primero, de Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz, que se transmitirá por este mismo espacio durante los 12 próximos domingos, incluido el presente. Y el segundo tramo, de Luis Echeverría hasta Carlos Salinas de Gortari, que será transmitido también aquí el año que viene. Cada presidente es tratado mediante un procedimiento dual. Por una parte su biografía y después su sexenio. ¿Por qué su biografía? Porque en México, a diferencia de países con mayor tradición democrática, el poder presidencial se ha concentrado de manera muy acusada, muy intensa. A veces las emociones, el temperamento, las ideas y hasta las pasiones y las manías de los presidentes se han transmitido más para mal que para bien a la historia nacional. Esto no quiere decir que la historia nacional sea la biografía de los presidentes, pero sí quiere decir que la biografía y la impronta de los presidentes es muy importante para entender la historia política nacional. Nuestro programa de hoy trata de la vida de Lázaro Cárdenas. Conocerá usted la extraordinaria experiencia de Cárdenas, tanto militar como política, experiencia que adquirió desde muy joven. Conocerá usted también el modo en que fue forjándose en él su muy peculiar instinto para escuchar las demandas y las emociones del pueblo. Su prestigio fue de boca en boca como un corrido popular. Acompáñenos. Casi todos los caudillos que combatieron en la Revolución entraron en la lucha armada ya como adultos. El hombre que terminó con ese ciclo de violencia y sentó las bases del Estado mexicano moderno, había entrado en aquel torbellino desde la adolescencia, casi en contra de su voluntad. Como el hombre que realmente fue, o el mito en que lo convirtió el pueblo, Lázaro Cárdenas, el general misionero, es una de las figuras que se mantienen más presentes en la memoria colectiva del pueblo de México. ¡Ay, dichosos los que vivimos del año 13 para acá! ¡Ay, que mucho lo conocimos en persona, mi general! ¡Ay, nació en Jiquilpan el mayo, el merito día 21! ¡Ay, el 1895, eso fue el siglo pasado! Fue soldado y a caballo. De clima templado y veranos lluviosos, Jiquilpan es una población de apenas 2,000 habitantes, a donde los periódicos llegan desde la Ciudad de México con una semana de retraso. Lázaro, el hijo mayor, cursa el 4º grado en la escuela local. Era un niño pues muy aplicado en sus estudios. Según el profesor Aro, menos en matemáticas. Un día se rieron de él por la forma como respondió a una pregunta sobre la aritmética mal. Y entonces les dijo el profesor, no se rían, que para llegar a ser presidente de la República no se necesitan matemáticos. En 1908, don Dámaso retira a Lázaro de la escuela para que ayude con los gastos de la familia. El muchacho de 13 años ingresa como meritorio en la oficina de rentas de Jiquilpan. Allí empieza a perfeccionar la hermosa caligrafía izquierdilla que usará toda la vida. Muy pronto complementa sus modestos ingresos con la paga de aprendiz en la imprenta La Económica, que han instalado en el mismo edificio de la Administración de Rentas.
En una foto de la época, Lázaro aparece rodeado de adultos, compañeros de trabajo, callado, serio y atento. No es casual que aquel talante reservado encontrara expresión muy temprana en un diario personal que empezó a escribir en 1911 y que continuó a lo largo de toda su vida. Creo que para algo nací. Vivo siempre fijo en la idea de que he de conquistar fama. ¿De qué modo? No lo sé. Ese mismo año, don Dámaso muere de un mal que sus remedios no han podido curar y deja a la familia con 8 hijos en una precaria situación económica. La parentela de doña Felicitas y algunos buenos amigos como la familia Mújica de Zamora se prestan a auxiliarla. Sin embargo, las circunstancias la obligan a coser ajeno. A partir de ese momento, los hermanos menores verán en Lázaro a un padre. Mientras anota en su diario los sueños en que se ve al frente de un ejército liberando a la patria, se convierte desde entonces en el jefe de su numerosa familia. Ay, después de muchas hazañas llegó hasta ser general. Ay, valiente fue para pelear, ganando muchas batallas, ya se oía mucho mentar. En junio de 1913 la revolución llega a Jiquilpan y alcanza, casi por azar, al joven Lázaro Cárdenas, que se había convertido en socio de la imprenta. Estaba un general revolucionario allí en Huaracha. Les mandó a los de la imprenta de Jiquilpan que le hicieran un manifiesto revolucionario. Ellos lo estuvieron trabajando toda la noche, según parece, en imprimir este manifiesto. Fueron a entregarlo al día siguiente a este general revolucionario, pero se encontraron con que el general ya había sido sustituido por un general contrarrevolucionario, por un general del gobierno de Huerta, y entonces pues los tomaron presos a los muchachos que habían impreso el manifiesto. Preocupada por la vida de Lázaro, su madre le pide que se marche del pueblo y vaya a Apatzingán, donde su hermano administra una hacienda. No fue pequeña la sorpresa que se llevó doña Felicitas, cuando poco después encontró que su amado Lázaro había terminado por refugiarse no con el tío, sino con la revolución. Mientras en el norte del país la lucha contra Victoriano Huerta tomaba vuelo y en los cañaverales de Morelos los zapatistas hacían su propia revolución, en Michoacán operaba el general Guillermo García Aragón, compadre de Zapata. Un buen día, Lázaro Cárdenas exhibió su hermosa caligrafía ante el general e inmediatamente fue incorporado a su Estado Mayor, como capitán segundo, encargado de la correspondencia. Poco después, y ante los desplantes violentos de un lugarteniente de García Aragón, que estuvo a punto de fusilar a un sacerdote, doña Felicitas le suplica a su hijo, con lágrimas en los ojos, «No hagas eso tú», y graba en él un mensaje permanente contra los excesos de la guerra. En los siguientes meses, participa en batallas locales y definitivas en Michoacán. Rápidamente alcanza el grado de teniente coronel, y en la primavera de 1915 el azar lo lleva, con su 22º Regimiento de Caballería, al territorio del general Plutarco Elías Calles, cuyas fuerzas tenían asiento en Agua Prieta, Sonora. En la mañana del 28 de marzo de 1915, Calles, el duro, estricto y lúcido exprofesor de Guaymas, estrecha por primera vez la mano cordial del joven Lázaro, de apenas 19 años. De inmediato nace una mutua simpatía. El maestro en busca de discípulo había encontrado al soldado en busca de un padre. Así empieza una nueva etapa en la vida del oficial Cárdenas. Semanas después, participa en un ataque victorioso con sus 300 hombres. Más tarde anota en su diario con satisfacción y admiración: «En el camino, el general Calles me regaló su caballo negro». A mediados de septiembre, el joven teniente coronel es víctima de una emboscada en Santa Bárbara, Sonora.
resiste el ataque de 800 hombres de infantería por más de 3 días, sin tregua y sin víveres. Como recompensa a su despliegue de valor, Calles lo promueve con el grado de coronel, llamándolo bravo jefe, aunque en privado le diga chamaco. En la batalla de Agua Prieta, cuando Calles estaba sitiado por los villistas, Cárdenas tiene bajo sus órdenes la primera línea de resistencia y su acción resulta fundamental para la victoria del general Calles. Aunque en otras ocasiones, como la batalla de Ocotlán en 1923, Cárdenas se empeñó en acciones desiguales e imprudentes, con resultados desastrosos. Era claro que su prenda mayor como militar no era la astucia, sino el arrojo. Era un rasgo de su carácter. En mayo de 1920, un día antes de cumplir 25 años, está destacado en la Huasteca veracruzana, ya con el grado de general brigadier. Por órdenes de Calles se traslada hacia la Sierra de Puebla para interceptar y capturar al presidente Carranza, que huye de la capital después de la rebelión de los sonorenses. El caudal del río El Espinal le impide el paso. Mientras Cárdenas espera que las aguas bajen, Carranza es traicionado y encuentra la muerte en Tlaxcalantongo. Como en otras situaciones, el chamaco Cárdenas tuvo suerte. El azar y su buena estrella lo acompañaron en aquella ocasión. No participó directamente en la muerte de Carranza. El mito de Cárdenas empezaba a cobrar fuerza. Once años mayor que Cárdenas, Francisco J. Múgica era un hombre singular. Culto y con talento literario, pequeño, ágil, nervioso, fuerte. Hizo estudios en el seminario de Zamora, pero fue expulsado. Después de haber asimilado el socialismo cristiano hasta la médula de sus huesos, Múgica decidió cambiarse al socialismo secular. Calles había sido el maestro militar y político de Cárdenas, quien admiraba en aquel su fortaleza, su claridad de propósitos y sobre todo el reformismo radical que había impuesto durante su gubernatura en Sonora. Pero con el trajín de la guerra, Cárdenas había carecido de maestro ideológico. Lo encontró en Francisco J. Múgica. En 1922, Cárdenas regresa a Michoacán y se encuentra con su viejo amigo Múgica. Él y su familia habían ayudado a doña Felicitas después de la muerte de don Dámaso. Aquel diputado radical de la Constitución de 1917 es ahora gobernador del estado. Por sus acciones políticas, Múgica ha entrado en conflicto con el poder central. Sus medidas, entre las que destacan un incipiente reparto de tierras, un fiero anticlericalismo y una avanzada ley del trabajo, han llevado la situación a lindar con la guerra civil. A mediados de 1923, el presidente Obregón toma medidas para solucionar el problema. Cárdenas, como jefe militar del Bajío, recibe instrucciones de custodiar a Múgica hasta la capital. En el trayecto lo sorprende un telegrama de Obregón, suyo de hoy, enterado que el general Francisco J. Múgica fue muerto al pretender ser liberado por sus captores. Imposible acatar la orden. Cárdenas no se da por enterado y propicia la escapatoria de su amigo. Múgica tuvo pronto la oportunidad de pagar a Cárdenas el haberle salvado la vida, y lo hizo con una persuasiva lección. El socialismo es la doctrina apropiada para resolver los conflictos de México, le dijo. Gracias a Múgica, Cárdenas empezó a leer a Marx y su jefe de Estado Mayor, Manuel Ávila Camacho, le proporcionó lecturas sobre la Revolución Francesa. Pero ningún libro era comparable al privilegio de tener cerca a uno de los grandes ideólogos de la Revolución. Pero su mayor aprendizaje de la región no lo fue por los textos ideológicos o la prédica de Múgica, sino por la observación directa del comportamiento de las compañías petroleras que explotaban trabajadores y no respetaban las leyes del país. Tenían sus territorios, tenían sus policías, no aplicaban las leyes mexicanas, nadie se podía meter y el ejército mexicano no podía entrar. Pasados los años, Cárdenas recordaría vívidamente una escena.
En una ocasión que cruzamos con el general Mújica por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, nos vimos detenidos en las puertas de las compañías que cerraban los caminos. Y fue después de una hora de espera que llegaron sus guardias a abrirnos el paso. Y esto le ocurría al propio comandante de la zona militar. Poco después trataron de sobornar a Cárdenas, con un lujoso automóvil y $50,000. Desde entonces, acariciará la idea de expulsar a las compañías petroleras de suelo mexicano y abolir la existencia de aquel Estado dentro del Estado. Pero se acercaba el día que los mandaran al diablo. Ay, ascendió a gobernador interino en Michoacán. Ay, lo volvieron a nombrar otra vez por elección. Repartió tierra a los pobres, lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general. En 1928, con el grado de general de división y escasos 32 años, Lázaro Cárdenas inicia su gira como candidato único a la gubernatura de Michoacán. El candidato y de hecho gobernador electo era el legítimo heredero de Calles, de Mújica, de la generación iniciadora de la revolución. Como gobernador, Cárdenas no repetirá los errores tácticos de Mújica, quien trató de hacer reformas radicales sin una base social que lo sustentara. El nuevo gobernador concibe un brazo político que le será fundamental durante toda su gestión, la poderosa Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, la CRMDT. Fue la primera organización de masas en la historia del país, inducida por el gobierno y ligada verticalmente a él. Este la financiaba con partidas que no se registraban en los libros oficiales. La grey social de la CRMDT la formaban empleados más que obreros, vendedores de lotería, meseros, choferes, boleros. Los maestros tuvieron un papel dirigente, pero el núcleo central lo formaban los agraristas y muchos de ellos estaban organizados en grupos armados. 4 años después de su fundación, tenía 4,000 comités agrarios y 100,000 miembros. Cualquier otra organización de obreros o campesinos estaba prohibida. La CRMDT trabajaba activamente en la transformación ideológica del campesino para que solicitara tierras, apoyando las medidas legislativas del general Cárdenas. Él estaba haciendo un gobierno y ahí aprendió él, experimentó su relación con los campesinos, con la población, con los trabajadores y cómo relacionar al Estado, al poder del Estado que él representaba en Michoacán. Yo creo que sí es justo de decir que lo que hizo en su gobernatura en Michoacán era un ensayo general de lo que iba a ser en el país. Cárdenas organiza la reforma agraria en Michoacán y comienza a aprobar la efectividad del ejido, una forma de posesión parcialmente colectiva de la tierra. Lo utiliza para enfrentar el gran atraso en que viven los campesinos. Y por supuesto, los primeros en oponerse a su política agraria son los hacendados y la iglesia. Pero lo más extraño de todo a los ojos de Cárdenas debió ser el rechazo de muchos peones acasillados al reparto de la tierra. Entonces el general Cárdenas les ofrecía: señores, hay este movimiento, ¿verdad? La tierra se va a repartir de todas maneras, no queremos tierra, queremos al patrón, decían. Pero claro, aconsejados por el señor cura y aconsejados también por los administradores de la hacienda. Otro factor que entorpeció el reparto fue la dificultad para explicar a los campesinos las nuevas medidas que pretendían terminar con el servilismo, y también los métodos antidemocráticos y muchas veces violentos de la CRMDT, que provocan la oposición de muchos campesinos. Tal vez el caso más dramático para Cárdenas fue el de la enorme hacienda de Huaracha, propiedad de los Moreno, contra la que habían litigado sus propios antepasados maternos. Porque todos esos terrenos se los dieron a la población de aquí de Jiquilpan, y aún así existía todavía un número muy grande en Huaracha de las gentes que no aceptaban la tierra.
Y los que aceptamos la tierra en ese tiempo tendríamos nosotros que salir casi a las 4 de la mañana de allí y regresar a las 10 de la noche cuando estaba todo callado, porque nos apedreaban, nos decían bolcheviques y nos decían ladrones que le robábamos al patrón, ¿verdad?, sus pertenencias. Para Cárdenas, la CRMDT había sido ante todo un instrumento político, mientras duró su gubernatura en Michoacán. Siendo ya presidente, la disolvió en 1938. En varias ocasiones hubo hechos sangrientos. En el pueblo indígena de Cherán, durante una Semana Santa, el choque entre los agraristas de la CRMDT, que izaron en la plaza una bandera con la hoz y el martillo, y los enfurecidos católicos, dejó más de 30 muertos e incontables heridos. De acontecimientos como el de Cherán, Cárdenas aprendió que el enfrentamiento directo con los sentimientos religiosos de la gente podría resultar muy costoso. En Cárdenas hay un reformador firme y marcial como Calles, un convencido de sus ideales como Múgica, un implacable manipulador de masas, todo ello enmarcado por un temple humanitario y hasta dulce. Cárdenas era el político perfecto. En Michoacán, Cárdenas comenzó a labrar para sí un prestigio mesiánico que crecerá y se volverá un mito durante su presidencia. Allí, donde su brazo político, la CRMDT, agitaba, manipulaba, removía, Cárdenas acudía con el bálsamo de su presencia. Era campechano, cordial, afectuoso y sobre todo activísimo. Tenía un sentido estricto, casi litúrgico de la solemnidad, como lo prueba su atuendo. Siempre usa traje y no se disfraza de campesino. Es un hombre serio, que es respetado, y un hombre que sabe escuchar. El general Cárdenas no era muy comunicativo en general, pero lo que hacía era sacarle a uno, pues darle pie para que expusiera. Y él hablaba muy quedo y poco. Sentía amor auténtico por los indios. Según su propio testimonio, nació este amor del cariño por su madrina Ángela, cuya mudez realzaba de modo dramático sus rasgos indígenas. Victoriano Anguiano, hijo de un rico cacique indígena, solía acompañarlo en sus giras por los pueblos, arengando en su lengua nativa, el purépecha. Desde entonces, escribiría Anguiano: me consta la cordialidad con que trataba a los indígenas, pero lo que más me impresionó fue el severo empeño paternal con que rechazaba las actitudes de hinojos o los ademanes de besarle la mano que los representantes, señores principales de los poblados indígenas, querían hacerle en señal de reconocimiento. Los tomaba de la mano con una cordial energía y los hacía erguirse para que lo vieran de frente. Su actitud paternal y compasiva del poder era como la de un cura benevolente o la de un misionero. Seguro fue entonces cuando los indígenas tarascos, de vida intacta desde tiempos de Vasco de Quiroga, le pusieron el sobrenombre perfecto: Tata Lázaro. Su conexión con los indígenas llegará más allá de la muerte. Durante las ceremonias de los santos difuntos, es común ver la fotografía de Cárdenas en muchos altares de los indígenas de Michoacán. Le piden que los ayude desde el otro mundo. La presencia de la iglesia en Michoacán, el corazón del México viejo, era casi absoluta y abarcaba todos los ámbitos sociales. Cárdenas enfrentó esa influencia totalizadora sin llegar a la violencia extrema. Los primeros meses de su gestión coincidieron con el final de la Guerra Cristera. A Cárdenas no le interesaba la desfanatización por sí misma, sino en la medida en que ayudase a su programa agrario y social. Pero tenía que controlar las tentativas de la Iglesia, que interfería notablemente en su política agraria. Como represalia, a mediados de 1932, introduce un decreto que limita a 3 el número de ministros de cualquier culto, por cada distrito, pero ante su propio decreto se muestra tolerante.
Un día, Cárdenas llega sorpresivamente al pueblo de Tzinapán, donde se realizaba una gran ceremonia religiosa, en la que participa todo el pueblo. La iglesia está adornada con guirnaldas y la entrada está alfombrada con musgo, hojas y rosas. El humo de incienso rodea el templo, donde según la ley reglamentaria de cultos no estaba autorizado a ejercer ningún sacerdote. Anguiano, quien acompañaba al gobernador en aquella ocasión, recuerda. Se mandó llamar al sacerdote de Tzinapán ante el hombre que era considerado un anticristo entre los fanáticos. La gente del pueblo esperaba que lo iban a desollar vivo, pero el gobernador le pidió cortésmente que en el futuro pidiera el permiso correspondiente, ofreciendo agilizar el proceso. Ante la sonrisa que mostraba el sacerdote después de la reunión, la gente del pueblo agasajó a su gobernador. Así como la iglesia le daba gran importancia a sus escuelas y seminarios, para Cárdenas la educación pública era un asunto inaplazable. Había que socializar la escuela bajo normas cooperativas y sindicales, y los maestros debían convertirse en agentes del cambio social. Ellos debían ser los portadores de la nueva ideología revolucionaria. La escuela normal se hizo mixta y de ella comenzaron a salir los bien remunerados cuadros de maestros, quienes se convirtieron en el brazo sacerdotal de Cárdenas. Uno de sus cometidos principales era desfanatizar y desalcoholizar. Pero dieron mejores resultados las campañas de alfabetización y enseñanza técnica. A menudo, los maestros tenían que acudir armados a las haciendas porque los hacendados y sus guardias no se cruzaban de brazos al escuchar sus prédicas. Además de maestros, eran agentes del cambio revolucionario, expertos en asuntos sindicales y cooperativistas. Cuando Cárdenas se encontró con maestros que se negaban a adoctrinar a sus alumnos con teorías revolucionarias, la CRMDT decidió llevar a cabo una depuración ideológica en el ámbito normalista para excluir a todos los educadores que carecían de una ideología avanzada. Años después, los más decepcionados serían los más radicales. Ay, jefe de guerra en Marina, general de generales. Ay, sin el apoyo de calle llegó hasta gobernación. Tras el asesinato de Obregón, los hilos de la política nacional se concentraron en las manos de Calles, quien en 1929 logra la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Su intención es reunir en un partido único a los distintos caciques y jefes militares del país y evitar así el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias políticas. Cárdenas, que había combinado su intenso trabajo como gobernador con el desempeño de altos puestos federales, se convierte en el cuarto presidente del PNR en octubre de 1930. Durante los 10 meses que dura su gestión, intenta darle al partido un carácter más señalado de organización popular. Cuando se da el conflicto entre Calles y el presidente Ortiz Rubio, ya que éste quería independizarse del poder del jefe máximo, Cárdenas se inclina por el presidente. Hubo quien relacionara su salida de la presidencia del PNR con esta situación. En septiembre de 1932, Ortiz Rubio renuncia finalmente a la presidencia y Cárdenas hace un balance de la situación. El ingeniero Ortiz Rubio escribe: se portó como un patriota y solo quiso evitar un enfrentamiento con Calles que habría provocado la guerra civil. Al terminar su gestión como gobernador en Michoacán, Cárdenas sufrirá un breve periodo de ostracismo, probablemente por haber apoyado a Ortiz Rubio. Después de vivir en el limbo político, el 1 de enero de 1933, Cárdenas es nombrado secretario de Guerra y Marina en el gabinete del presidente Abelardo Rodríguez. En sus memorias, el cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, escribió:
Los cardenistas profesionales pintan a Cárdenas como un San Francisco de Asís. Pero eso es lo que menos tenía. No he conocido ningún político que sepa disimular mejor sus intenciones y sentimientos como el general Cárdenas. Era un zorro. Al aproximarse el momento del destape, el 30 de mayo de 1933, el presidente Rodríguez envió a su jefe máximo un memorándum revelador. Había visitado Michoacán y logrado que desaparecieran las diferencias que había entre Cárdenas y el nuevo gobernador Benigno Cerrato. Nunca tuvo Cárdenas mejor abogado. Según testimonio de Mújica, el presidente Rodríguez sugirió primero que nadie al general Calles la idea de que Cárdenas fuera el candidato. Y era todo un figurón. Ahí fue declarado candidato para ser el presidente. Ay, lo apoyó toda la gente, recibió en el 34, estoy hablando a su retrato. Entre su designación y la protesta como candidato del PNR, Cárdenas comparte largos días con Calles en su hacienda de Sonora. Pero hay minucias que inquietan al jefe máximo. Cárdenas no lo secunda en sus pasatiempos, ni en la bebida, ni en la tertulia. Lo secundará, a la larga, en las ideas y los actos. La amplitud de la gira política de Cárdenas solo es comparable a la que Madero emprendió antes de la Revolución. En Veracruz, promueve la formación de organizaciones obreras. En Oaxaca, visita la zona Mije y Anota. Tiene caídas de agua para dotárseles de una instalación hidráulica para luz, molino, sierra, etc. No lo olvidaré. En Chiapas escribe en sus apuntes: iniciaré el desarrollo del sureste llevando el ferrocarril que unirá el Istmo con Campeche y aprovechando la energía eléctrica de los ríos. Campeche lo enamora, pero su anhelo es que las clases trabajadoras tengan abiertas francamente las puertas del poder. En Yucatán, advierte, el postulado agrario se cumplirá muy pronto en este estado. En junio inicia su gira por los estados del norte. Allí escribe y dice poco. Se siente ajeno a la tierra de los generales sonorenses, de Carranza y Pancho Villa. Se da cuenta de las desesperadas condiciones en que viven los tarahumaras y el problema de los braceros. Pero más impresionante aún que ese inmenso despliegue de energía fue la simplicidad de su mensaje: crear el Frente Único de Trabajo y activar las dotaciones a que tienen derecho los pueblos. En suma, extender a todo el país su ensayo de Michoacán. Muy buenas noches. Todos los presidentes encarnan una promesa. Las de Lázaro Cárdenas fueron la justicia social y la dignidad nacional. Se propuso cumplir al pie de la letra los artículos revolucionarios de la Constitución de 17. Su sexenio tuvo, como el de todos los presidentes, luces y sombras. Por una parte fue particularmente sensible a las demandas sociales, pero por otra parte consolidó el antidemocrático monopolio del partido oficial. El programa de hoy está dedicado a aquel decisivo sexenio. Acompáñenos. Lázaro Cárdenas, el joven general revolucionario, tomó posesión como presidente de la República a la edad de 39 años. Durante su sexenio, Cárdenas hizo cambios fundamentales en el país y sentó las bases del moderno sistema político mexicano. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Sí llora, sí llora. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo. Como presagio simbólico de que los tiempos cambiarían, el presidente Cárdenas mudó la residencia oficial del suntuoso castillo de Chapultepec a Los Pinos
y le sugirió al director del periódico oficial del gobierno, El Nacional, que cada vez que se mencione el nombre de mi general Plutarco Elías Calles, procuren quitarle el título de jefe máximo de la revolución. Durante los años anteriores, Calles había ejercido el poder tras la silla presidencial, designando y removiendo presidentes a su conveniencia, por lo que ese periodo fue bautizado como el Maximato. Calles eligió a Cárdenas como su sucesor, pensando que sería otro fiel continuador del Maximato, pero su discípulo tenía otros planes. Para emprender cambios menos simbólicos, Cárdenas tiene que asegurarse de la lealtad del ejército. El punto central de su estrategia es acercarse a los generales que pertenecieron a facciones distintas a los callistas, como los carrancistas, villistas y zapatistas. Cuando Calles se da cuenta, el mapa militar del país es cardenista. La palanca fundamental del cambio fue la agitación obrera que Cárdenas alienta desde el inicio de su gobierno. Las principales organizaciones de trabajadores apoyaron, o en algunos casos amenazaron, con una actividad huelguística sin precedentes. Cárdenas, con su franca aprobación a la agitación obrera, quiere unificar a las masas de trabajadores. Además, esta gran movilización podía ser el principio para eliminar finalmente el poder de Calles. En junio de 1935, los dos generales se encuentran en la Ciudad de México. Hablan de la situación obrera y Calles propone hacer un llamado para cancelar la agitación. El chamaco Cárdenas, como lo llamaba Calles, lo permite de mil amores. El martes 11 de junio se publican las declaraciones que Calles hizo a un grupo de senadores. Habla de las divisiones, la necesidad de tranquilidad que tiene el país y de la ingratitud de las organizaciones obreras. Vamos para atrás, declara. Cárdenas toma largos días esperando el momento oportuno para contestar. Sutilmente resalta el tono antiobrero de las declaraciones de Calles. Es la señal para que las masas de trabajadores salgan a la calle pidiendo la cabeza del jefe máximo. De inmediato, Cárdenas pide la renuncia de los callistas de su gabinete y Calles se retira a su hacienda en Sonora. Poco después, Calles regresa a la Ciudad de México y hace nuevas declaraciones contra la política de Cárdenas para tratar de recuperar su lugar en la esfera del poder. No se ha dado cuenta de que la situación ha cambiado y su actitud de revancha provoca confrontaciones entre sus seguidores y los cardenistas. Sin vacilar, Cárdenas toma una decisión definitiva. El 9 de abril de 1936, Cárdenas envía a Calles al exilio. El acto recibe un apoyo entusiasta. Con su magistral operación quirúrgica y con la ayuda de un Calles enfermo, cansado y debilitado políticamente, Cárdenas había depuesto para siempre al poder tras la silla presidencial. A partir de ese momento, no habría más poder que el poder del presidente. Agradezco la oportunidad que se me brindan para explicar las causas de mi destierro. Ya en Estados Unidos, Calles declaraba a la prensa: fui expulsado de México por combatir el comunismo. Dios mediante, las cosas cambiarán y podré regresar a mi país. Aunque se trata del hombre que había utilizado la violencia y los asesinatos en los últimos años, como en el caso del general Serrano en Huitzilac o la matanza de los jóvenes vasconcelistas en Topilejo en 1930, Cárdenas lo elimina no a la manera sonorense, por y con sus pistolas, sino a la manera michoacana, un poco más suave. Para asumir el poder del gobierno, Cárdenas rompe con su padre político. Años después, al terminar su mandato, lo haría también con Múgica, su padre ideológico. Y resultaba tan escandaloso que al jefe máximo de la revolución, con tanta facilidad,
lo pasaran de su cama a un avión de allí a Estados Unidos, que todo el mundo ya dijo, bueno, pues este hombre sí viene con fuerza. Ya con el control del poder, Cárdenas se propone realizar sus dos grandes proyectos: unir a los obreros en una sola organización y el reparto de la tierra. A través de su proyecto de reforma agraria, Cárdenas se propone resolver los problemas más antiguos del país: la tenencia de la tierra y la miseria en el campo. Cárdenas ve en el ejido la forma de posesión comunal de la tierra una herramienta para que los campesinos rompan su dependencia con respecto al patrón. No es solamente un acto de justicia, después de siglos de explotación, sino un método para mejorar las condiciones económicas del campo. Nosotros las tierras por campo pintura donde siembro, pagábamos renta en el dueño de la hacienda en San José Vistahermosa. Todo era dueño de la hacienda, los españoles pues ya apropiaban. Nosotros nomás trabajábamos de jornal y ya. Y las tierras de nosotros, ahora no, cada quien tiene su parcela. Yo tengo 4 hectáreas. Para apoyar al ejido, crea el Banco de Crédito Ejidal y aumenta los recursos del Departamento Agrario. El Estado ofrecerá planes, organización, crédito y otros servicios. Pero el objetivo más oculto es, ante todo, destruir la hacienda y el poder político de los hacendados, muchos de ellos generales callistas. En octubre de 1936, Cárdenas dio el primer gran paso: el reparto de la laguna en Coahuila. La CTM y el Partido Comunista habían hecho un trabajo sindical y político en la región. Cuando Cárdenas llega, el terreno estaba abonado para el reparto. Las 220.000 hectáreas de riego pertenecían a un grupo no muy numeroso de grandes y medianos latifundistas, entre ellos algunos generales revolucionarios. El reparto duró 6 semanas. Cárdenas no se baja de su tren olivo, de donde suben y bajan campesinos, mientras los patrones se jalan los cabellos. Pero uno de los problemas que se derivaron de la premura con que se hizo el reparto fue la distribución de tierras. Como la ley daba al afectado el derecho de elegir 150 hectáreas, los hacendados se quedaron con las tierras más fértiles cercanas a los canales de riego, el núcleo administrativo de la hacienda, los almacenes y bombas de agua. En Yucatán, en solo 23 días, Cárdenas expropia 360.000 hectáreas y las entrega a 34.000 ejidatarios. Se prometen muchas cosas y el proyecto incluye la fundación de un instituto agrícola en Equenero. El Banco Ejidal prestará 35 millones de pesos sin intereses por el tiempo que sea necesario. Por desgracia, el gran ejido yucateco no funciona. El Banco Ejidal se comportó como un patrón rígido e impersonal y además como un patrón corrupto. Un año después, los campesinos yucatecos le echan en cara a Cárdenas la miseria, el hambre y el descontento que privan en la zona. Los ejidatarios se preguntan dónde quedaron los 35 millones prometidos. Y todo este descontento es el resultado de la falta de planeación. En 1938, el presidente escribe a sus viejos conocidos, los señores Cusi, dueños de 2 haciendas en muchos sentidos ejemplares, Lombardía y Nueva Italia. Reconoce que han sido buenos hacendados, pero les advierte la inminencia del reparto. En noviembre, los campesinos reciben las haciendas completas: tierra, edificios, maquinaria, ganado. Esta vez no se podía fallar. Era la hacienda sin hacendado. Tampoco en Nueva Italia las cosas funcionan. En el momento del reparto, los campos estaban sembrados, los buenos resultados y el poco esfuerzo engañan a los campesinos beneficiados. Los créditos que no se pagan crecen en forma vertical y aparece, claro, la corrupción en las sociedades de crédito y en el Banco Ejidal. Ahora, aunque desde el punto de vista de la justicia social, este reparto pudiera ser visto como positivo, la verdad hay que reconocer que desde el punto de vista económico, sin eufemismos, esto fue un fracaso rotundo, ¿no?
En cambio, en términos políticos, la reforma agraria había tenido mucho éxito. La clase hacendada desapareció del mapa y el Estado resultó fortalecido. Habían desaparecido el amo y el patrón, pero los sustituía una inmensa red burocrática que iba desde el comisario ejidal hasta las oficinas del departamento agrario. El campesino no es el dueño de la tierra, es el Estado quien eventualmente se convertirá no solo en el dueño, sino en el rector de las decisiones políticas de los ejidatarios. Además, se abrió el camino para que en el futuro los campesinos fueran utilizados, tristemente, como ganado político. Los 350.000 agremiados a la recién creada CTM tienen cuando menos 2 décadas de fogueo en la lucha sindical. El beneficio inmediato que los obreros obtienen de su vínculo con el Estado cardenista es una nueva relación de fuerzas con la clase patronal. El gobierno se convierte en el árbitro y regulador de la sociedad. El espíritu corporativo ejercerá desde entonces el control sobre las organizaciones de trabajadores. La CTM entonces tuvo 2 grupos, uno que se consideraba fiel observante del marxismo y otros que pues no sabían de eso, como Fidel Velázquez o así, entonces que les decían los lobitos. Esta confrontación se prolongó durante los siguientes sexenios. Lombardo Toledano, partidario del marxismo y quien pasaba mucho tiempo fuera del país, fue desplazado años después y se impusieron los grupos encabezados por Fidel Velázquez, quien se convirtió con los años en un baluarte del sistema político mexicano. Cárdenas toma medidas para evitar que el poder de la CTM sea desmedido, como lo fue el de la CROM en la época de Morones. Deja con vida otras organizaciones sindicales para que sirvan de contrapeso a la CTM. La CROM fue una gran organización del año 18 al 29, pero se desprestigió mucho con la actitud de Morones, que entonces era secretario de Industria y Comercio y tenía una casa en Tlalpan que hasta Plaza de Toros había, ¿no? Y pues la CTM ha logrado perdurar porque ha tomado muy en cuenta esa experiencia para no hacer lo mismo. Como otra medida de control, Cárdenas impide la incorporación de los burócratas y campesinos a la CTM. Y tiempo después, crea la Confederación Nacional Campesina. Sin embargo, la actitud de Cárdenas frente a los obreros no fue siempre la misma. En 1936 las huelgas no eran desacertadas ni antipatrióticas. 3 años después, en 1939, sí lo eran. El Estado vela por la nación, es tutor, es árbitro, es el supremo juez. Durante los últimos años de su gobierno, Cárdenas hizo un experimento fuera del corporativismo de la CTM. Nacionaliza completamente los ferrocarriles y entrega al sindicato de ferrocarrileros la administración y operación de la empresa. Era un desastre económico, social. Primero, durante la administración obrera hubo más de 480 accidentes, algunos muy sangrientos como el de las Asuntas. Ni siquiera los trabajadores tuvieron alguna mejoría durante la administración obrera, al revés. Nunca hubo un aumento de salarios. Jamás vimos durante la administración obrera que se aumentaron los salarios. No, pues ya lo que queremos es que no los bajaran. Ante el fracaso de su efímero experimento con los ferrocarrileros, Cárdenas concluye que el Estado debe tener el control desde la cima. Durante este periodo, Cárdenas también reorganiza el partido oficial y cambia su nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana.
Lo que había sido un cónclave de generales se transforma en un partido para las masas. Los trabajadores, campesinos, burócratas y militares están afiliados no de manera individual, sino a través de sus respectivas organizaciones al partido. Con el PRM, 30 años después del comienzo de la revolución, un nuevo padre político impone el poder como una ordenada y bien cimentada estructura. Desde tiempos de Cárdenas, a través de las organizaciones gremiales y campesinas, el gobierno regirá la vida política del país. Hacia el final del sexenio, en septiembre de 1939, Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional en oposición al cardenismo. Su proyecto original retoma las raíces democráticas y maderistas de la revolución y propone una organización social y económica libre del corporativismo estatal. Como gobernador en Michoacán, Cárdenas había impulsado decididamente la educación y su principal instrumento fueron los maestros rurales. Como presidente, también cuenta con su apoyo. Nosotros vemos que el maestro se convierte en un protagonista social de enorme importancia en la vida mexicana. No solamente es el que enseña a leer y escribir, sino que es el que organiza la comunidad, el que encabeza las luchas por la reforma agraria, el que limita la acción del clero, digamos, etcétera, etcétera. Ahora la querella en torno a la educación socialista está a la orden del día y muy ligada a la retórica revolucionaria de la época. Porque la escuela socialista nos enseñó cómo defender nuestros derechos. Las enseñanzas de mis maestros que hacían crítica del sistema, que hablaban de la liberación social de los oprimidos. El aniversario de la Revolución Rusa se eleva a fiesta nacional en el calendario de la Secretaría de Educación. Cárdenas no puede detener la palabrería ni los impulsos por la educación socialista, pero en el fondo la ve como un objetivo menor. Ni el anticlericalismo ni el ferviente entusiasmo socialista eran parte de la imagen que Cárdenas había construido de sí mismo. La única crítica personal que se le hace, esta sí bien fundada, es que protege a sus hermanos menores y a su familia otorgándoles algunas concesiones. Cárdenas no ha olvidado su experiencia en la Huasteca veracruzana con su amigo Múgica cuando se enfrentaron juntos a la prepotencia de las compañías petroleras. Desde el comienzo de su gestión, Cárdenas da indicios de endurecimiento frente a los petroleros. La tensión irá en aumento. En 1936 se publica la Ley de Expropiación para beneficio del pueblo, pero el embajador norteamericano Josephus Daniels recibe seguridad por parte del presidente de que no se aplicará en los casos de petróleo y las minas. A mediados de año, los 18,000 obreros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplazan con éxito a las compañías a la firma del primer contrato colectivo de trabajo. A principios de 1937, Múgica, el secretario de Comunicaciones, elabora un proyecto donde se vuelve a estipular lo que él mismo había impulsado 20 años antes en la Convención de Querétaro. Los yacimientos petroleros pertenecen a la nación. A mediados de 1937 surge de nuevo un conflicto laboral entre los trabajadores petroleros y las compañías extranjeras. El presidente y los secretarios Múgica y Eduardo Suárez, este de Hacienda, niegan que el gobierno tenga el propósito de nacionalizar. La Junta de Conciliación y Arbitraje designa un comité de peritos. En diciembre emite su fallo y las compañías petroleras solicitan amparo. El 1 de marzo de 1938, la Corte falla contra las compañías. La fecha límite para cubrir 26 millones de pesos a los trabajadores es el 7 de marzo. En los centros financieros y en las mismas empresas, se cree que el gobierno podría llegar al extremo de enviar al ejército a ocupar las refinerías. They will not dare to expropriate us. Cárdenas tiene una reunión privada con su viejo amigo Múgica y juntos recuerdan aquellos días en la Huasteca 10 años antes, cuando soñaban
con un momento así. El 18 de marzo hay una junta con el presidente en la que las compañías aceptan el pago de 26 millones, pero objetan otras prestaciones. Demasiado tarde. Cárdenas le encarga a Múgica la redacción de un manifiesto dirigido a la nación. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. La decisión tenía hondas raíces en la historia de México, en las aspiraciones de gobernados y gobernantes, en las aspiraciones nacionales, pero para ejecutarla requería un hombre con la decisión de hacerlo y requería que este hombre pudiera apoyarse en una coyuntura en que fuera posible tomar esta medida. Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tienen, ya sea joyas o guajolotes. El pueblo eufórico canta corridos. En que nuestro presidente declaró la expropiación, del petróleo mexicano. Las compañías petroleras norteamericanas concretan un amplio y efectivo boicot contra México, que se ve obligado a vender temporalmente su petróleo a los gobiernos fascistas de Italia y Alemania. Pero la actitud de ambos presidentes, Roosevelt y Cárdenas, contribuyó finalmente al arreglo. Alguna vez, Cárdenas le hizo notar al embajador norteamericano Josephus Daniels: tuve mucha suerte en ser presidente de México cuando Roosevelt era presidente de los Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos a la guerra pondría fin al conflicto. El 7 de junio de 1937 llega a México un grupo de niños huérfanos de la Guerra Civil Española. 2 años después, desembarcan 30,000 refugiados. Cárdenas acepta la propuesta de su embajador en Portugal, Daniel Cosío Villegas, y México abre sus puertas a la crema innata de la élite intelectual y científica de España, que trae desde su llegada beneficios extraordinarios al país. Corre donde está Dolores, Paloma, dile, dile tú que yo te he dicho que España vive. Gracias al exilio, por mencionar una institución, se crea la Casa de España, que años después se transformaría en el Colegio de México. Otro hecho significativo es el asilo que Cárdenas otorga a León Trotsky, el líder comunista ruso desterrado por Stalin, a quien ningún país quería acoger. En los años siguientes, seguirían llegando hombres y mujeres perseguidos por el nazismo que se extendía en Europa. México fue y sigue siendo sinónimo de refugio para los perseguidos de otras tierras. Cárdenas lo expresó mejor que nadie. En México no hay antipatía o prejuicio contra ningún país o raza del mundo. Cada acción de la política exterior de Cárdenas es congruente con su actitud moral. Condena la invasión fascista italiana a Etiopía, censura a Japón en el conflicto sino-japonés, ordena a la delegación permanente de México en la Sociedad de Naciones para que asuma en Ginebra la defensa de los judíos perseguidos por los nazis, protesta por la invasión alemana de Checoslovaquia, Bélgica, Holanda y la soviética en Finlandia. En Cárdenas hay a la vez la semblanza de un presidente tolerante y equitativo y la sombra de un cacique. Ciertamente es un destructor, porque todo revolucionario ha nacido para derribar. Pero si no pudo hacer obras para el desarrollo material, nadie puede negarle su obra principal, haber acentuado el cambio moral del pueblo humilde. Con Cárdenas, muchos parias han sabido que eran hombres.
Una de las mayores paradojas del sexenio de Lázaro Cárdenas es la convivencia de un Estado corporativo con las más amplias libertades cívicas. Sin embargo, Lázaro Cárdenas fue todo menos un republicano. Supeditó severamente al poder legislativo y al poder judicial. En un político paternal y complejo como Cárdenas, la convivencia se explica. El padre domina pero tolera, e incluso alienta la libertad natural de sus hijos. Más temprano de lo que hubiera querido, se desata la carrera de la sucesión. Las fuerzas internas del partido se orientan por los generales Ávila Camacho y Múgica. Los grupos anticardenistas postulan a Juan Andreu Almazán y se piensa que la elección lógica de Cárdenas será Múgica. Pero él hace a un lado a su padre ideológico, como había hecho con Calles, su padre político. Yo pienso que tuvo miedo de parte de los dirigentes de la política de que fuera demasiado radical en su pensamiento y vinieran a intervenir o pudiera causar dificultades con nuestro vecino del norte. Y se decide por un militar moderado, su antiguo y fiel lugarteniente Manuel Ávila Camacho. Le pregunté por qué no había elegido a otro de los candidatos, como por ejemplo el general Múgica, que era muy adelantado en sus ideas, ¿por qué no lo había elegido? Me dijo, porque lo que más me importaba, me dijo Lázaro Cárdenas, es que hubiera paz en el país. Y el que podía asegurar la paz en el país en una época conflictiva como la que el mundo comenzaba a vivir por la Segunda Guerra Mundial, era Manuel Ávila Camacho. Múgica renuncia a su precandidatura. Ávila Camacho queda como candidato oficial y su contrincante será Juan Andreu Almazán, el líder de la oposición, quien cuenta con el apoyo de muchos sectores anticardenistas. Pero la flamante maquinaria del PRM no va a perder sus primeras elecciones, que resultan sucias y sangrientas. El 1 de diciembre de 1940, día de la toma de posesión de Ávila Camacho, Cárdenas apunta en su diario: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Palabra por palabra decía la verdad. Había realizado su sueño de la reforma agraria, nacieron las grandes organizaciones obreras, dio asilo a refugiados, gobernó sin derramamiento de sangre, pero sobre todo afianzó la presidencia imperial y reforzó el poder del Estado. A los 45 años, Lázaro Cárdenas deja la presidencia, pero vivirá los 30 siguientes años como la voz moral del sistema. Convierte en una figura clave de la política e impide el intento de reelección por parte de Alemania. Durante el régimen de López Mateos, no oculta su franca admiración por el socialismo, apoya decididamente la revolución cubana, se erige como el abogado moral de los presos políticos a raíz de los movimientos magisterial y ferrocarrilero. Pero como hombre del sistema, apoya la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. En octubre de 1968, el expresidente condena públicamente la masacre de Tlatelolco. Lo vimos actuar después con mucho vigor y mucha energía en 1969 pidiendo la libertad de nosotros que estábamos en la cárcel, los líderes de 68.